Laila servía café en un restaurante de lujo sin imaginar que el jeque más poderoso de Dubái escuchaba cada palabra que decía en árabe, mandarín y francés por teléfono. Lo que sucede cuando él descubre su secreto te hará creer en el destino y revelará una verdad sobre el amor que cambiará todo lo que pensabas saber. Una historia que demuestra que el valor real de una persona nunca está en su cuenta bancaria y te dejará sin aliento hasta el último segundo. El aroma del cardamomo se mezclaba con el perfume de rosas persas en el restaurante Al Firdaus, el establecimiento más exclusivo de Dubái, donde una cena costaba más que el salario mensual de 3 personas. Laila Hashimi sostenía la bandeja de plata con manos que ya no temblaban después de 6 meses sirviendo a millonarios que apenas la miraban. Había aprendido a ser invisible, una sombra eficiente entre mesas de mármol y candelabros de cristal que valían más que toda su vida. Sus ojos color miel, heredados de su abuela libanesa, permanecían bajos mientras limpiaba una mesa junto al ventanal que daba al Burj Khalifa iluminado contra el cielo nocturno. A sus 26 años, Laila había construido un muro alrededor de sus sueños, guardándolos en un lugar donde la realidad no pudiera destruirlos. Cada noche regresaba a su pequeño apartamento en el barrio de Al-Quoz, donde las paredes agrietadas contrastaban brutalmente con el lujo que servía en bandeja de plata a otros. Mesa 7 necesita más agua, ladró Hassan, el supervisor, un hombre de 50 años cuya única alegría parecía ser recordarle a todos su lugar en la jerarquía invisible del restaurante. Y endereza tu hijab, pareces desarreglada. Laila tocó el pañuelo azul medianoche que cubría su cabello, perfectamente colocado como siempre, pero no dijo nada. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa en un mundo que constantemente le recordaba que era reemplazable. Tomó la jarra de cristal con agua, infusionada con pétalos de rosa, y se dirigió a la mesa 7, donde un hombre vestido con una túnica blanca inmaculada y un kefiyeh, sujeto con una gal de hilos dorados, estaba sentado de espaldas a ella. Lo que Laila no sabía era que ese hombre era el jeque Rashid Al-Mansur, heredero de un imperio petrolero valorado en $42.000 millones, y que los siguientes 10 minutos cambiarían el curso de ambas vidas de formas que ninguno podía anticipar. ¿Más agua, señor?, preguntó en árabe con voz suave, acercándose por el lado derecho como le habían entrenado. El hombre levantó una mano sin voltear, absorto en una llamada telefónica que sostenía con el celular entre el hombro y la oreja. Laila comenzó a servir el agua cuando escuchó que él hablaba en mandarín, su tono evidentemente frustrado. Reconoció las palabras sobre un contrato inmobiliario, una negociación que se estaba desmoronando por un malentendido de traducción. Algo en su pecho se apretó. Su padre, antes de morir 5 años atrás, le había dicho: el conocimiento que guardas en tu mente es el único tesoro que nadie puede robarte. Había dedicado toda su vida a enseñarle idiomas mientras trabajaba como traductor en la ONU, viviendo en 6 países diferentes antes de que una enfermedad repentina se lo llevara. Laila hablaba 8 idiomas con fluidez. Había estudiado 2 años de relaciones internacionales antes de que el dinero se acabara. Y ahora servía agua a hombres que probablemente pensaban que no sabía contar más allá de 10. El jeque colgó con brusquedad, murmurando una maldición en árabe que Laila pretendió no entender. Pero entonces su teléfono sonó nuevamente. Esta vez contestó en francés, y Laila notó inmediatamente el error que el interlocutor estaba cometiendo con los términos legales. El malentendido iba a costarle millones. Se mordió el labio inferior, un hábito nervioso que nunca había logrado eliminar. No era su problema. No era su lugar,
Terminó de servir el agua y comenzó a retirarse cuando escuchó al jeque decir en francés: «No, el acuerdo estipula que la transferencia es irrevocable, no temporal». La persona del otro lado claramente había entendido revocable. Revocable cuando él dijo irrevocable. Irrevocable. Un solo prefijo, una diferencia de millones de dólares y posiblemente un litigio internacional. Laila se detuvo. Su mano derecha apretó la jarra con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Podía seguir caminando, regresar a la invisibilidad segura de su insignificancia. O podía hacer lo que su padre le había enseñado, que el conocimiento sin acción era cobardía disfrazada de prudencia. «Perdóneme, señor», dijo en francés perfecto, con el acento parisino que había perfeccionado durante 2 años viviendo en Francia. «Creo que hay un malentendido en la traducción. Su interlocutor está entendiendo que el acuerdo es revocable cuando usted está diciendo irrevocable». El jeque Rashid Al-Mansur se volvió tan rápido que casi tiró su copa de agua. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros bajo la luz de las velas, se clavaron en ella con una intensidad que hizo que el aire abandonara los pulmones de Laila. Era más joven de lo que había pensado, quizás 32 o 33 años, con una mandíbula angular y una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que humanizaba lo que de otro modo hubiera sido un rostro demasiado perfecto. «¿Hablas francés?», preguntó en ese mismo idioma, su voz grave conteniendo una mezcla de sorpresa y algo más que Laila no pudo identificar. «Sí, señor, y escuché sin querer el malentendido. Disculpe la intromisión». Se preparó para ser despedida, para que Hassan apareciera como un genio enojado y la arrastrara fuera del restaurante. Pero el jeque no llamó a nadie. En cambio, habló rápidamente al teléfono, clarificando el término, y la conversación tomó un giro completamente diferente. 5 minutos después colgó, y sus ojos nunca habían dejado de observar a Laila, quien permanecía inmóvil junto a la mesa sin saber si debía irse o esperar. «Acabas de salvarme 47 millones de dólares», dijo finalmente en árabe, reclinándose en su silla con una expresión que Laila no podía descifrar. ¿Cómo es que una mesera en Al-Firdaus habla francés como si hubiera nacido en París? La pregunta flotó en el aire entre ellos como el humo del incienso que ardía en las esquinas del restaurante. Laila sintió que todos en el lugar los estaban mirando, aunque cuando miró alrededor discretamente, nadie parecía prestar atención. «Mi padre era traductor, señor. Vivimos en muchos países cuando era niña». «¿Qué otros idiomas hablas?». La pregunta fue formulada con curiosidad genuina, sin el tono condescendiente que Laila había llegado a esperar de los clientes adinerados. Dudó. Revelar demasiado siempre se había sentido como exponer una herida. Árabe, inglés, francés, español, mandarín, alemán, italiano y portugués. El silencio que siguió fue tan absoluto que Laila pudo escuchar el tintineo de cubiertos en la cocina a 20 metros de distancia. El jeque la miraba como si acabara de decirle que podía volar. 8 idiomas, repitió lentamente, como probando las palabras en su boca. «Y estás sirviendo mesas». No era una pregunta, pero el peso de la observación cayó sobre Laila como piedras. Sintió que su garganta se cerraba con esa mezcla familiar de vergüenza y furia defensiva que la había acompañado durante los últimos 5 años. Vergüenza porque sí, estaba desperdiciando su potencial. Furia porque la vida no había consultado con ella antes de destruir cada oportunidad que había tenido. «El conocimiento no paga facturas, señor», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. «Pero servir mesas, sí». Algo cambió en los ojos del jeque. Un destello de reconocimiento, quizás, o respeto.
Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Señor, no puedo, yo... No era una sugerencia. Layla miró hacia la estación de Hassan, pero su supervisor estaba ocupado regañando a otro mesero. Lentamente, como si se moviera a través de agua espesa, se sentó en el borde de la silla de terciopelo borgoña, su espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo. ¿Cómo te llamas? Layla. Layla Hashimi. Layla, repitió, y la forma en que pronunció su nombre, con cuidado y atención, hizo que algo en su pecho se agitara peligrosamente. Soy Rashid Al-Mansur y necesito ofrecerte un trabajo. El mundo de Layla se detuvo. El restaurante, con todo su lujo y pretensión, se desvaneció hasta que solo existieron ellos dos y las palabras que flotaban entre ambos como una promesa o una trampa. ¿Un trabajo?, logró decir. Mi empresa está expandiéndose a 8 nuevos mercados internacionales. Mi actual equipo de traductores es incompetente, como acabas de presenciar. Necesito a alguien que no solo hable idiomas, sino que entienda matices culturales, que pueda moverse entre mundos. Se inclinó hacia adelante, y Layla notó el aroma de oud y sándalo que emanaba de su ropa. ¿Cuándo puedes empezar? Era demasiado rápido, demasiado bueno, demasiado parecido a los cuentos de hadas que había dejado de creer hacía mucho tiempo. Señor Al-Mansur, ni siquiera sabe si soy buena en... Acabas de identificar un error crítico en segundos que... Mis traductores pagados no detectaron en 3 reuniones, la interrumpió. Y tu francés es impecable. ¿Tu mandarín es igual de bueno? Sin pensar, Layla respondió en mandarín fluido. Estudié 4 años con tutores nativos en Beijing. Puedo manejar tanto dialectos como mandarín estándar. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del jeque, transformando sus facciones serias en algo casi devastadoramente atractivo. Estás contratada. Triple de lo que ganas aquí. Beneficios completos, comenzando mañana. Triple. La voz de Layla salió como un susurro estrangulado. ¿Es insuficiente? Podemos negociar. No, es demasiado generoso. Sospechosamente generoso, pensó, pero no dijo. Los hombres ricos no regalaban fortunas sin esperar algo a cambio. Como si pudiera leer sus pensamientos, Rashid se recostó nuevamente, su expresión tornándose seria. Déjame ser claro, Layla Hashimi. Te estoy ofreciendo este trabajo por tu habilidad, no por ninguna otra razón. Mi asistente Amira estará presente en todas las reuniones iniciales si eso te hace sentir más cómoda. Tendrás tu propia oficina, tu propio equipo eventualmente. Esto es estrictamente profesional. La sinceridad en su voz desarmaría a cualquiera, pero Layla había aprendido a ser cautelosa. Aún así, cuando miró alrededor del restaurante, vio a Hassan acercándose con expresión tormentosa, probablemente para arrastrarla lejos de molestar a un cliente importante. Vio las otras mesas, llenas de personas que nunca la verían como algo más que un par de manos que servían comida. Vio su futuro extendiéndose como un camino gris e interminable hacia ninguna parte. Acepto, dijo antes de que el miedo pudiera detenerla. Rashid extendió su mano y cuando Layla la estrechó, sintió un hormigueo eléctrico donde sus pieles se tocaron. Mañana, 9 de la mañana. Torres Al-Mansur, piso 42. Pregunta por Amira Khalil. ¿Qué sucede aquí? La voz de Hassan cortó el momento como un cuchillo. Layla, vuelve a trabajar inmediatamente. Señor, le pido disculpas por... Esta mujer acaba de salvarme millones con su experiencia lingüística, dijo Rashid sin soltar la mano de Layla, su tono adquiriendo un filo de autoridad que hizo que Hassan retrocediera físicamente. Y acaba de renunciar a su posición aquí. Sugiero que la trates con respeto durante sus últimas horas.
Hassan se volvió del color del queso de cabra que servían de aperitivo. Por supuesto, señor, yo solo. Puedes irte. Rashid ni siquiera lo miró, manteniendo sus ojos fijos en Layla. Cuando Hassan se alejó tropezando, agregó en voz baja: no permitas que hombres como él te hagan olvidar tu valor. Layla retiró su mano, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Cómo sabe que tengo algún valor? Solo ha hablado conmigo 5 minutos. En 5 minutos, una persona puede mostrar más de sí misma que en 5 años de pretensiones. Shen puso de pie y Layla notó que medía fácilmente 1,85 m, haciéndola sentir pequeña a pesar de que ella misma medía 1,70 m. Algunas personas nacen sabiendo qué decir. Otras, como tú, tienen que decidir si hablar vale el riesgo. El hecho de que hayas elegido hablar cuando podías perder tu trabajo me dice todo lo que necesito saber. Lo que Layla no sabía, lo que no podía saber mientras lo observaba colocar suficiente dinero en la mesa para pagar su cena 3 veces, era que el jeque Rashid Al-Mansur había estado buscando algo durante años. No una empleada, no una traductora, sino una razón para creer que en un mundo de transacciones y falsedades todavía existían personas que valoraban la verdad sobre la conveniencia. Y en ese momento, observándola alejarse con la cabeza alta, a pesar de que todos los meseros la miraban con mezcla de envidia y confusión, Rashid sintió algo que no había experimentado desde que era un niño mirando las estrellas del desierto con su abuelo. La sensación de que el universo acababa de conspirar en su favor. Esa noche, Layla no durmió. Se sentó en su pequeño balcón que daba a una calle ruidosa donde los gatos callejeros peleaban por sobras, sosteniendo la fotografía arrugada de su padre. En la imagen, él sonreía frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, joven y lleno de esperanza antes de que la enfermedad consumiera su cuerpo. Lo hice, Baba, susurró en árabe al viento. Nocturno. Hablé como me enseñaste. El viento le devolvió solo silencio, pero Layla sintió algo aflojarse en su pecho. Por primera vez en 5 años, el futuro no parecía una sentencia, sino una posibilidad. Lo que no podía saber era que a 15 kilómetros de distancia, en un penthouse que ocupaba todo el último piso de las torres Al-Mansur, Rashid estaba de pie en su terraza privada, mirando la ciudad que su familia había ayudado a construir y preguntándose por qué una mujer que servía mesas lo había afectado más que todas las herederas y modelos que su madre había desfilado frente a él durante la última década. Había algo en sus ojos, una tristeza antigua coexistiendo con una fuerza inquebrantable, un misterio que, por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, Rashid Al-Mansur deseaba desesperadamente resolver. Y así, sin saberlo, ambos cruzaron el umbral hacia un destino que los transformaría, destruiría y finalmente revelaría la verdad más peligrosa de todas, que el amor real nunca pide permiso, y cuando llega no hay fortaleza lo suficientemente fuerte para mantenerlo afuera. La mañana llegó envuelta en luz dorada del desierto que convertía los rascacielos de Dubái en pilares de fuego. Layla se miró al espejo de su diminuto baño por 7ª vez, ajustando su hijab gris perla que hacía juego con su blazer más profesional, comprado en una tienda de segunda mano 3 años atrás. Se veía presentable pero modesta, competente pero no presumida. Exactamente lo que necesitaba proyectar, excepto que sus manos no dejaban de temblar. Es solo un trabajo, se dijo a su reflejo, pero sus propios ojos la traicionaban con su mezcla de esperanza y terror. ¿Qué sabía ella realmente sobre trabajar en una corporación multimillonaria?
Sus únicos empleos desde la muerte de su padre habían sido de servicio: mesera, recepcionista, una vez incluso limpiadora en un hotel de lujo, donde descubrió que los ricos dejaban desastres igual de feos que todos los demás. El viaje en metro a las Torres Al-Mansur le dio 30 minutos para imaginar todos los escenarios en que esto podía salir mal. Llegaría y descubriría que había sido una broma cruel. O peor, que sus expectativas sobre el trabajo incluirían cosas que ella nunca haría sin importar cuánto dinero ofrecieran. O simplemente que no era lo suficientemente buena, que sus idiomas eran adecuados para conversaciones casuales, pero inadecuados para el mundo brutal de los negocios internacionales. Las Torres Al-Mansur se elevaban 78 pisos hacia el cielo, dos estructuras gemelas de vidrio y acero que reflejaban el sol como espejos gigantes. Laila había pasado frente a ellas docenas de veces, siempre apurándose hacia empleos que la harían invisible. Nunca había imaginado entrar. El lobby era una catedral de mármol blanco y oro, con una fuente en el centro donde el agua caía en patrones imposibles que desafiaban la gravedad. Hombres en trajes de miles de dólares y mujeres con tacones que costaban más que su alquiler mensual se movían con la confianza que solo viene de pertenecer completamente. Laila se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer impecablemente maquillada la miró con la expresión que reservan los guardianes de lugares exclusivos para personas que claramente no pertenecen. ¿Puedo ayudarle?, preguntó en inglés con un acento británico pulido. Estoy aquí para ver a Amira. Khalil, soy Laila Hashimi. Tengo una cita a las 9. La recepcionista revisó su computadora y algo en su expresión cambió sutilmente. Piso 42. Los elevadores ejecutivos están a su derecha. Necesitará esto. Le entregó una tarjeta de acceso temporal con una eficiencia que bordeaba lo militar. El elevador ejecutivo era tan lujoso que Laila tuvo miedo de respirar demasiado fuerte. Paredes de madera de nogal, piso de mármol veteado e incluso un pequeño asiento acolchado. En la esquina, cuando las puertas se cerraron y comenzó el ascenso silencioso, vio su reflejo multiplicado en las superficies pulidas y por un momento no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Parecía pequeña, asustada, completamente fuera de lugar. «Eres la hija de Karim Hashimi», se recordó en voz baja, usando el nombre de su padre como un escudo contra el miedo. Él negociaba con embajadores y diplomáticos. Tú puedes manejar esto. Las puertas se abrieron directamente a una oficina de planta abierta que ocupaba todo el piso, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas que convertían a Dubái en un diorama de riqueza y ambición. Al menos 50 personas trabajaban en estaciones elegantes, el murmullo de conversaciones telefónicas en múltiples idiomas, creando una sinfonía de comercio global. Una mujer de unos 40 años, vestida con un traje pantalón azul marino y un hijab color marfil perfectamente estilizado, se acercó con una sonrisa cálida que inmediatamente alivió algo de la tensión en los hombros de Laila. Laila Hashimi, soy Amira Khalil, asistente ejecutiva del jeque Rashid. Su árabe tenía el acento suave de Amán. Bienvenida a Al-Mansur International. Gracias por recibirme. Laila estrechó su mano, agradecida por la firmeza y calidez del apretón. El jeque me contó sobre tu impresionante demostración de anoche, dijo Amira con un brillo de humor en sus ojos. 8 idiomas. Debo admitir que cuando me llamó a las 11 de la noche insistiendo en que procesara tu contratación inmediata, pensé que estaba exagerando. Rashid tiende a ser entusiasta cuando descubre talento. Laila sonrió débilmente. Espero poder cumplir con las expectativas. Oh, ¿lo harás o no lo harás?, dijo Amira con franqueza pragmática mientras la guiaba a través del espacio abierto.
Rashid es generoso pero no tonto. Te dará todas las herramientas para tener éxito, pero el éxito en sí depende de ti. Se detuvo frente a una oficina cerrada con paredes de vidrio opaco. Esta es tu oficina. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para empezar. ¿Mi oficina? Laila parpadeó, sorprendida. ¿Esperabas un cubículo? Amira rió suavemente. Los traductores senior de nivel ejecutivo reportan directamente al jeque. Eso requiere privacidad para llamadas confidenciales. Deslizó una tarjeta de acceso permanente en el lector y la puerta se abrió con un suave clic. La oficina no era grande según los estándares de este piso, probablemente unos 20 metros cuadrados, pero para Laila podría haber sido un palacio. Un escritorio de vidrio y acero cromo, 2 monitores de computadora, un estante vacío esperando ser llenado y una ventana. Dios, una ventana completa que miraba hacia la fuente de Dubái y el Burj Khalifa más allá. Tus credenciales de sistema están en el sobre en tu escritorio, continuó Amira. Tenemos una reunión a las 11 con clientes de Shanghái. Será tu primera prueba real. ¿Tu mandarín realmente es tan bueno como dijiste? Laila se volvió para mirarla directamente. Cuando tenía 12 años, traduje una disputa diplomática entre China y Líbano que casi escala a un incidente internacional. Mi padre me dejó hacerlo porque confiaba en mis habilidades más que en las suyas propias. Era la verdad, dicha sin arrogancia, pero con la firme certeza de alguien que conoce exactamente el valor de su conocimiento. Amira asintió, satisfecha. Bien, la falsa modestia no nos sirve aquí. El jeque llegará en 1 hora. Mientras tanto, familiarízate con estos. Colocó una tableta sobre el escritorio. Archivos de los clientes, historia de negociaciones previas, puntos delicados culturales. Estúdialos. Cuando Amira se fue, Laila se quedó sola en su oficina, rodeada por un silencio tan completo que podía escuchar el zumbido distante del aire acondicionado. Lentamente, como temiendo que el más mínimo movimiento brusco rompiera el hechizo, se sentó en la silla ergonómica que probablemente costaba más que 3 meses de su antiguo salario. Y entonces, porque nadie podía verla detrás del vidrio opaco, Laila Hashimi se permitió llorar. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Por primera vez desde que había sostenido la mano de su padre mientras el cáncer lo consumía, mientras él le susurraba: «Nunca desperdicies tus dones, Habibti, prométemelo». Por primera vez desde ese día horrible sintió que estaba cumpliendo esa promesa. Pero las lágrimas duraron solo 2 minutos. Después se limpió la cara, ajustó su hijab y abrió la tableta. Había trabajo que hacer, y Laila Hashimi no había sobrevivido a 5 años de pobreza y dolor para arruinar esta oportunidad con sentimentalismo. Lo que no vio fue la figura observando desde la oficina principal al otro lado del piso. Rashid Al-Mansur estaba de pie detrás de su escritorio, mirando a través de su propia ventana, pero su atención no estaba en la ciudad, sino en el reflejo que le mostraba la pequeña oficina donde Laila acababa de secarse las lágrimas. Había llegado temprano específicamente para observarla, necesitando confirmar que la mujer extraordinaria de anoche no había sido un espejismo creado por el cansancio y la frustración. Y ahí estaba ella, ahora inclinada sobre la tableta, con una concentración tan intensa que había olvidado completamente dónde estaba. Sus labios moviéndose silenciosamente mientras memorizaba: «Información. ¿Esa es tu nueva protegida?». La voz de su hermano menor, Khalid, interrumpió sus pensamientos. A sus 28 años, Khalid era el director de operaciones de la compañía, un genio financiero con un problema de autoridad y una tendencia a cuestionar cada decisión de Rashid.
Es mi nueva traductora senior, corrigió Rashid sin apartar la mirada. Contratada después de una conversación de 5 minutos en un restaurante. Khalid silbó bajo. Eso es impulsivo incluso para ti. Ella salvó el acuerdo de Shanghái. Solo eso justifica su salario durante un año. O podría ser una oportunista inteligente que se posicionó perfectamente para llamar tu atención. Khalid se sirvió café del servicio premium que siempre había en la oficina de Rashid. Verificaste su historia, sus calificaciones. Rashid finalmente se volvió para mirar a su hermano. Amira ya lo hizo. Laila Hashimi, 26 años, hija de Karim Hashimi, quien trabajó para la ONU durante 20 años. Ella vivió en 6 países, asistió a escuelas internacionales, comenzó estudios de relaciones internacionales en la American University, pero los abandonó hace 5 años. Sin antecedentes penales, sin deudas significativas aparte del alquiler mensual. Ha trabajado en 8 empleos diferentes de servicio en los últimos 5 años, nunca despedida, siempre referencias excelentes. ¿Y por qué dejó la universidad? Rashid vaciló. Esa era la pieza de información que lo había mantenido despierto hasta las 3 de la mañana. Su padre murió, cáncer pancreático. No había seguro, no había familia extendida con recursos. Ella vendió todo, incluyendo su propia educación, para pagar sus tratamientos. El silencio que siguió fue denso. Incluso Khalid, con todo su cinismo, no pudo encontrar una réplica cínica para eso. «Entonces la estás rescatando», dijo finalmente, su voz más suave. «La estoy empleando porque tiene habilidades que necesito», respondió Rashid con sínones. «Más dureza de la necesaria. No confundas oportunidad con caridad», pero mientras decía las palabras, sabía que eran solo parcialmente ciertas. Sí, necesitaba sus habilidades, pero también había algo más, algo que no podía nombrar, que lo había impulsado a actuar con una velocidad que normalmente reservaba para adquisiciones corporativas hostiles. Cuando vio a Laila tomar el riesgo de hablar, sabiendo que podía costarle su trabajo, vio el tipo de coraje que no podía comprarse. Y Rashid Al-Mansur, heredero de miles de millones, educado en Oxford, entrenado desde niño para ver cada interacción como una transacción, de repente se encontró deseando algo que no tenía precio: autenticidad. «Solo ten cuidado», advirtió Khalid mientras se dirigía a la puerta. Las historias de jeques rescatando muchachas pobres terminan de 2 formas. O ella se enamora de ti y complica todo, o tú te enamoras de ella y mamá tiene un ataque al corazón. Después de que Khalid se fue, Rashid regresó a la ventana. Laila ahora escribía notas en un cuaderno, su caligrafía visible incluso desde esta distancia. Pequeña, precisa, controlada. Todo en ella parecía contenido, como si hubiera aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. Él quería ver qué pasaría cuando dejara de contenerse. Y ese pensamiento, más que cualquier otra cosa, debería haberle advertido que Khalid tenía razón. Pero Rashid Al-Mansur no había construido su reputación evitando riesgos. Había construido calculándolos correctamente, solo que el corazón humano, descubriría pronto, no respeta ningún cálculo. A las 11 en punto, Laila fue escoltada a la sala de conferencias principal, una habitación que parecía diseñada para intimidar. Una mesa de obsidiana negra que acomodaba 20 personas. Paredes decoradas con arte árabe contemporáneo que probablemente valía más que todo lo que ella había poseído en su vida, y un sistema de videoconferencia tan avanzado que la imagen de los 5 ejecutivos chinos en la pantalla parecía tan real que podría tocarlos. Rashid ya estaba sentado a la cabecera de la mesa, su túnica blanca intercambiada por un traje gris oscuro que probablemente era Armani o algo igualmente obsceno. Cuando Laila entró, sus ojos la encontraron inmediatamente
y él asintió casi imperceptiblemente. «Laila, siéntate a mi derecha», instruyó en árabe. «Traducirás tanto direcciones como matices culturales que pueda estar perdiendo». Ella tomó su asiento, consciente de las miradas de los otros 4 ejecutivos de Al-Mansur en la sala. Khalid estaba directamente al frente, observándola con curiosidad apenas disfrazada. Una mujer mayor llamada Samira, directora financiera según la placa frente a ella, la miraba con escepticismo abierto. Los otros 2, hombres de mediana edad en trajes idénticos, parecían simplemente confundidos por su presencia. «Comenzamos en 2 minutos», dijo Rashid en voz baja, solo para ella. «Los están representando el señor Chen Wei, director de Desarrollo Internacional de Feng Holdings. Los otros son sus abogados y asesores financieros. Este acuerdo vale $200 millones. No pressure». Lo dijo con un toque de humor, pero Laila vio el verdadero peso en sus ojos. Este acuerdo importaba mucho. «Entendido», respondió simplemente. La pantalla parpadeó a la vida y el señor Chen apareció. Un hombre de 50 y tantos años, con cabello plateado y anteojos de mintoxisim, marco metálico. Comenzó a hablar en mandarín, su representante local traduciendo al inglés con una competencia mediocre que inmediatamente hizo que los dedos de Laila picaran por corregirlo. Pero se mantuvo en silencio, escuchando, observando. En los primeros 10 minutos identificó 3 errores menores de traducción que, aunque no fatales, sesgaban el tono de la conversación sutilmente en la dirección equivocada. Cuando el traductor convirtió una expresión de consideración e cuidadosa en posible rechazo, Laila finalmente se inclinó hacia Rashid. «Él está diciendo que respeta nuestra oferta y necesita tiempo para consultarlo con su junta, no que lo está rechazando», susurró en árabe. El traductor está perdiendo la cortesía indirecta. En la cultura de negocios china, el entusiasmo directo se considera inapropiado en primeras negociaciones. Rashid la miró por un largo momento, después asintió. «Interven cuando sea necesario, directamente». Cuando el señor Chen hizo su siguiente comentario sobre dificultades imprevistas con las regulaciones locales, y el traductor lo presentó como un obstáculo, Laila habló en mandarín perfecto, su acento de Beijing impecable. «Señor Chen, si puedo clarificar, está diciendo que sus socios locales tienen preocupaciones sobre periodos de implementación o hay problemas más fundamentales con la estructura regulatoria que necesitamos abordar». El silencio en ambos lados de la videoconferencia fue absoluto. El señor Chen parpadeó, claramente sorprendido. Después, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Respondió en mandarín, esta vez directamente a Laila. «Finalmente, alguien que entiende matices. Sí, es solo sobre tiempos de implementación. Mi socio local, el señor Wong, es cauteloso por naturaleza. Necesita garantías de que la fase 1 estará completa antes del Año Nuevo chino». Laila tradujo para Rashid en árabe, agregando, «Eso es muy razonable y fácilmente acomodable. En 1900, en cultura china, comenzar proyectos importantes después del Año Nuevo es considerado de buena fortuna». Rashid sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. «Dile que garantizamos finalización de fase 1 antes del 25 de enero, dándoles 2 semanas completas antes de celebraciones». La negociación continuó durante 90 minutos, pero el tono había cambiado completamente. Con Laila traduciendo, las conversaciones fluyeron con una facilidad que claramente sorprendió a todos en la sala. Ella no solo traducía palabras, sino intención, humor, respeto cultural.
Cuando el señor Chen hizo una referencia a un poema clásico chino que su traductor simplemente ignoró, Laila no solo lo tradujo, sino que respondió con una referencia a poesía árabe clásica con temas similares. Para cuando la llamada terminó con apretones de manos virtuales y promesas de contratos firmados para la próxima semana, incluso Samira, la escéptica directora financiera, miraba a Laila con algo cercano al respeto. Eso, dijo Khalid en el silencio que siguió después de que la pantalla se oscureció, fue extraordinario. Ella es extraordinaria, dijo Rashid, sus ojos nunca dejando a Laila, quien de repente se sintió expuesta bajo su mirada. Bien hecho, Laila. Acabas de salvar un acuerdo de $200 millones que estaba desmoronándose. Solo hice mi trabajo, respondió ella, incómoda con la atención de todos. Tu trabajo cambió el curso de esta negociación, corrigió Samira. Llevamos 6 semanas atascados en los mismos puntos. Tú los resolviste en 90 minutos. El elogio debería haberla hecho sentir triunfante, pero Laila solo se sentía agotada. Había derramado toda su concentración, cada gramo de conocimiento acumulado en años de estudios y viajes en esos 90 minutos. Y había funcionado. Realmente había funcionado. Todos pueden irse, dijo Rashid repentinamente. Laila, quédate un momento. Los otros salieron con miradas variadas de curiosidad y especulación. Cuando la puerta se cerró, dejándolos solos en la vasta sala de conferencias, Rashid se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que hizo que el aire pareciera escaso. ¿Por qué nunca terminaste tu título?, preguntó sin preámbulos. La pregunta la golpeó como un puñetazo físico. Investigó sobre mí. Por supuesto que lo hice. ¿Esperabas que contratara a alguien sin verificar antecedentes? No, es solo... Laila se mordió el labio. Es personal. Tu padre murió, dijo Rashid suavemente. Vendiste todo para pagar su tratamiento. Cuando se fue, no tenías nada excepto deudas y una educación a medio terminar. Las palabras, dichas en voz alta de repente, en esta sala de poder y dinero, sonaban absurdas. Él era mi padre, era lo correcto. Era noble, corrigió Rashid, y te costó 5 años de tu vida. Me costó 5 años de comodidad, respondió Laila con más fiereza de la que pretendía. Pero no me costó quién soy. Todavía tengo lo que él me dio. Nadie puede quitarme eso. Rashid se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, y Laila notó por primera vez las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y preocupaciones invisibles. ¿Quieres terminar tu título? ¿Qué? La compañía tiene un programa de desarrollo profesional. Cubrimos educación continua para empleados valiosos. Podrías inscribirte para clases nocturnas, terminar tu licenciatura, incluso perseguir una maestría si quieres. Era demasiado generoso, demasiado personal, demasiado parecido a caridad disfrazada de política corporativa. ¿Por qué haría eso por mí? Porque el talento sin credenciales es subvalorado. Eres brillante, Laila. Pero vivimos en un mundo que valora diplomas tanto como habilidad. Se encogió de hombros. Y egoístamente, una traductora con una maestría en relaciones internacionales vale más que una sin ella. Tenía sentido pragmático. Aún así, Laila sintió que había algo más, algo no dicho flotando entre ellos como el aroma persistente del perfume de oud que usaba. ¿Qué quiere realmente de mí? La pregunta salió más directa de lo que había planeado. Rashid la miró por un largo momento. Honestidad, dijo finalmente. En mi mundo, todos quieren algo. Todos tienen un ángulo, una agenda, un precio. Pero tú, cuando hablaste anoche, cuando arriesgaste tu trabajo para corregirme, no querías nada excepto hacerlo. No, correcto. No puedes comprar eso, no puedes fabricarlo.
y no había visto eso en tanto tiempo que había olvidado cómo se veía. La vulnerabilidad cruda en su voz deshizo algo en Layla. Por primera vez, no vio a un jeque multimillonario, sino a un hombre cansado de actuar en un escenario interminable. «Entonces no lo arruine, tratándome como un proyecto de caridad», respondió ella suavemente. «Págeme lo que valgo, desafíeme con trabajo real y le daré esa honestidad que busca, pero no me convierta en otra historia sobre el príncipe que salva a la sirvienta pobre. No soy un cuento de hadas». Algo peligroso brilló en los ojos de Rashid, algo que enviaba una advertencia serpenteando por la columna de Layla. «No, definitivamente no eres un cuento de hadas. Los personajes de cuentos de hadas no tienen filo. Tú sí». Se pusieron de pie simultáneamente, y de repente la distancia entre ellos parecía tanto demasiado grande como no suficiente. Layla podía oler su colonia, algo especiado y almizclado que probablemente era mezclado específicamente para él. Podía ver el pequeño defecto en el nudo de su corbata que sugería que se la había atado él mismo en lugar de tener a alguien que lo hiciera. «Regresa a tu oficina», dijo Rashid, su voz ligeramente más ronca. «Amira te enviará los detalles del programa educacional. Piénsalo». Layla asintió y se dirigió a la puerta, pero cuando su mano tocó la manija, la voz de él la detuvo. «Layla», se volvió. «Gracias por hoy, por anoche, por ser quien eres». Las palabras se envolvieron alrededor de su corazón como seda, suaves pero imposibles de ignorar. «Solo hago mi trabajo», respondió, aunque ambos sabían que ya era mucho más que eso. Cuando salió, su corazón latía con un ritmo que no tenía nada que ver con el triunfo profesional y todo que ver con la forma en que Rashid Al-Mansur la había mirado, como si fuera un misterio que finalmente valía la pena resolver. Y Rashid, quedándose solo en la sala de conferencias vacía, se preguntó cuándo exactamente había dejado de ver a Layla Hashimi como una empleada y había comenzado a verla como una posibilidad que lo emocionaba y aterrorizaba en igual medida. La respuesta, si hubiera sido honesto consigo mismo, fue exactamente en el momento en que ella se había atrevido a hablar, cuando el silencio hubiera sido más seguro. Las personas valientes, descubriría, tienen una forma de infiltrarse en espacios del corazón que ni siquiera sabías que existían. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de reuniones, traducciones y lentamente, inevitablemente, una conexión que ninguno de los dos había buscado, pero tampoco podían negar. Layla se inscribió en clases nocturnas, terminando su licenciatura con una velocidad que impresionó hasta a profesores acostumbrados a estudiantes excepcionales. Su trabajo en Al-Mansur International se expandió de traducciones a consultoría cultural completa, ayudando a la compañía a navegar no solo idiomas, sino las sutilezas intrincadas de hacer negocios en 8 culturas diferentes. Pero era en los momentos pequeños, los no planeados, donde algo peligroso florecía, como la noche que ambos trabajaron hasta las 2 de la madrugada, preparándose para una presentación crucial en Alemania. Y Rashid ordenó comida libanesa porque recordaba que Layla había mencionado casualmente que su abuela era de Beirut, o la tarde cuando ella lo encontró en la terraza del Sin edificio, mirando el horizonte con una tristeza tan profunda que ella simplemente se sentó a su lado en silencio durante 20 minutos antes de que él finalmente hablara sobre su abuelo, el hombre que lo había criado con más amor que su propio padre ocupado y que había muerto 5 años atrás. Era la única persona que me veía como Rashid, no como heredero o jeque o marca corporativa, había dicho, su voz apenas audible sobre el viento del desierto. Cuando murió, olvidé cómo se
Sentía ser solo yo. Laila había puesto su mano sobre la suya en el barandal. Un gesto tan simple, pero tan cargado, que ambos habían sentido el peso de su significado. «Yo entiendo eso», había susurrado. «Cuando mi padre murió, perdí la última persona que me conocía completamente. Todo lo demás ha sido interpretación de un papel». Habían permanecido así, manos tocándose, compartiendo silencio y dolor, hasta que el sol comenzó a ponerse y el llamado a la oración de Maghrib resonó por la ciudad. Había otras señales. La forma en que Rashid comenzó a buscar sus opiniones, no solo sobre negocios, sino sobre arte, política, filosofía. Cómo Laila empezó a quedarse tarde, no porque tuviera trabajo, sino porque la oficina estaba menos vacía cuando él estaba allí. Los almuerzos de trabajo que duraban 2 horas y apenas tocaban trabajo. Las miradas que duraban segundos más de lo profesional. Amira lo notó primero. «Tienes cuidado», le advirtió a Laila una tarde mientras tomaban café en la sala de descanso. «Rashid es un buen hombre, pero su mundo no es amable con complicaciones románticas». «No hay nada romántico», había protestado Laila, pero incluso sus propios oídos escucharon la mentira en su voz. «Todavía no», había corregido Amira gentilmente. «Pero he trabajado con él 7 años. Nunca lo había visto mirar a nadie de la forma que te mira a ti. Y nunca lo había visto tan ligero, como si recordara cómo sonreír genuinamente». Las palabras emocionaron y aterrorizaron a Laila en igual medida, porque ella también había notado los cambios. La forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba su voz en el pasillo. Cómo sus días se sentían más brillantes cuando sabía que trabajarían juntos. El hecho de que se había comprado 3 hijabs nuevos y un traje nuevo, diciéndose a sí misma que era para profesionalismo, pero sabiendo que era porque quería que él la viera y la encontrara hermosa. Pero ella era una mujer realista, moldeada por pérdida y decepción. Los jeques multimillonarios no se enamoraban de exmeseras, sin importar cuántos idiomas hablaran. Y aunque lo hicieran, su mundo de expectativas familiares y escrutinio público aplastaría cualquier cosa delicada antes de que pudiera florecer. Entonces Laila hizo lo que siempre hacía cuando las emociones amenazaban con abrumarla. Construyó muros. Se volvió más formal en reuniones, más distante en conversaciones casuales. Comenzó a almorzar en su oficina, en lugar de la cafetería ejecutiva donde Rashid usualmente comía. Se enfocó ferozmente en su trabajo, en sus clases, en cualquier cosa que no fuera la forma en que su corazón dolía cada vez que lo evitaba. Rashid notó el cambio inmediatamente, pero malinterpretó su causa. Pensó que se había sobrepasado, que su interés había hecho a Laila incómoda. Entonces él también retrocedió, volviendo a la formalidad profesional que había definido sus primeras semanas trabajando juntos. Por 2 semanas completas, bailaron alrededor del otro con dolorosa cortesía, cada uno creyendo que protegían al otro mientras en realidad solo se lastimaban a sí mismos. Y entonces, en una tarde húmeda de marzo, todo se rompió. Laila estaba en su oficina preparándose para una llamada con un cliente italiano cuando Khalid irrumpió, su rostro inusualmente serio. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulo. «Ahora». «¿Con qué?» «Rashid acaba de recibir una llamada de nuestra madre. Está volando desde Londres con una sorpresa especial». El sarcasmo goteaba de sus palabras, que en el código de nuestra madre significa otra candidata a esposa apropiada que ha elegido sin consultarlo. Algo frío se asentó en el estómago de Laila. «Eso no es asunto mío». «¿No lo es?» Khalid la miró con una intensidad desconcertante. «Laila, mi hermano ha rechazado a docenas de mujeres en los últimos 10 años.
Mujeres con linajes impecables, educación perfecta, conexiones que beneficiarían a nuestra familia, pero ninguna lo ha hecho sonreír como tú. No sabes de qué estás hablando. Pero su voz tembló, traicionándola. Sé exactamente de qué hablo. Y también nuestra madre, por eso está en pánico. Ha escuchado rumores sobre Rashid pasando tiempo con una empleada. Y Sheikha Fatima Al-Mansur no permite que su hijo heredero arruine décadas de planificación cuidadosa casándose por debajo de su estatus. Las palabras dolieron más de lo que Laila había anticipado. Entonces no hay problema, no está casándose conmigo, somos colegas, nada más. ¿Eso es lo que te dices a ti misma? Khalid se acercó, su voz bajando. Porque puedo decirte lo que veo. Veo a mi hermano, el hombre más controlado que conozco, perder completamente la compostura cuando tú entras a una sala. Veo a una mujer brillante escondiéndose detrás de profesionalismo, porque tiene miedo de alcanzar algo que cree que no merece. No merezco ser el objetivo de los juegos. Políticos de tu familia, respondió Laila firmemente, y no voy a ser la razón por la que Rashid pelee con su madre. Demasiado tarde para eso. La voz de Rashid desde la puerta hizo que ambos se congelaran. Entró a la oficina, su expresión tensa. Khalid, te agradezco la preocupación fraterna, pero puedo manejar a nuestra madre. ¿Puedes? Khalid lo desafió, porque cada vez que lo intentas, terminas cediendo para mantener la paz familiar. Esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque finalmente hay alguien por quien vale la pena pelear. El silencio que siguió era tan denso que Laila podría haberlo cortado con cuchillo. Rashid miraba a su hermano con una mezcla de furia y algo más. Algo vulnerable que hizo que el corazón de Laila se apretara dolorosamente. «Déjanos», dijo Rashid finalmente, su voz peligrosamente suave. Khalid miró entre ellos, después asintió. «Cuidado, hermano, mamá llega en 3 horas». Salió, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio. Rashid se volvió hacia Laila y ella vio la tormenta en sus ojos. «¿Cuánto escuchaste?» «Suficiente para saber que tu madre no me quiere cerca de ti». «Mi madre no dicta mi vida». «No». Laila se puso de pie, enfrentándolo a través del escritorio que de repente parecía tanto una barricada como un abismo. «Rashid, soy realista. Sé cómo funciona tu mundo. Los jeques se casan con mujeres de familias apropiadas, mujeres que refuerzan alianzas y mantienen tradiciones. No se casan con huérfanas pobres que sirven mesas 6 meses atrás. Ahora eres una profesional altamente calificada haciendo trabajo invaluable. Y todavía soy yo», lo interrumpió. «Sin familia, sin conexiones, sin nada excepto habilidades que adquirí porque mi padre me arrastró por el mundo siguiendo su carrera. Tu madre te verá como lanzando tu vida por un capricho». «¿Eres un capricho?» La pregunta fue hecha en voz baja, pero cargaba el peso de mundos no dichos. ¿Es eso lo que esto es para ti? Laila sintió que lágrimas picaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No sé lo que es esto. Solo sé que no puedo ser la razón por la que tu familia se fractura». Rashid rodeó el escritorio en 3 zancadas largas. De repente en su espacio, tan cerca que ella podía ver las motas de ámbar en sus ojos oscuros. «¿Y si yo quiero que seas esa razón? ¿Y si he pasado 32 años haciendo lo que todos esperan, siendo quien todos necesitan, y finalmente encontré a alguien que me hace querer ser egoísta?» «No lo dices en serio». Pero su voz fue apenas un susurro. «Llevo 3 meses intentando convencerme de que no. Intenté decirme que eres solo una colega brillante, solo alguien que respeto profesionalmente.
Levantó su mano lentamente, dándole todo el tiempo para retroceder, pero ella se quedó congelada mientras sus dedos apenas rozaban su mejilla. «Pero entonces te ríes de algo que digo o discutes conmigo sobre política durante el almuerzo, o me miras como si vieras a una persona real en lugar de un título y una cuenta bancaria, y cada mentira que me digo se desmorona». Rashid. Su nombre fue una súplica, aunque ni ella estaba segura de por qué exactamente estaba suplicando. «Dime que no sientes esto también. Dime que soy el único que pasa noches sin dormir preguntándome qué pasaría si fuera lo suficientemente valiente para ser honesto». Su pulgar trazó la línea de su pómulo con una ternura que rompió algo en ella. «Mírame a los ojos y dime que esto es solo profesional para ti y nunca volveré a mencionarlo». Layla lo intentó. Intentó construir los muros, recrear la distancia, salvarse del dolor inevitable que vendría de admitir la verdad. Pero cuando miró sus ojos, vio la misma vulnerabilidad, la misma esperanza aterradorizada que sentía, y las palabras murieron en su garganta. «No puedo», susurró. «No puedo decir que no siento esto». Algo transformador ocurrió en el rostro de Rashid, como el amanecer rompiéndose sobre el desierto. «Entonces no lo hagas, solo dame una oportunidad. Dame la oportunidad de demostrar que esto vale pelear por ello. ¿Qué pasará cuando tu madre llegue con su esposa perfecta apropiada? Le diré que ya encontré a alguien». Dijo las palabras con tal convicción que Layla casi las creyó posibles. Pero ella había vivido suficiente vida para saber que la convicción no era suficiente contra realidades arraigadas. «Me destruirá. Soy empleada tuya, alguien bajo tu autoridad. Cuando esto salga mal, perderé mi trabajo, mi reputación, todo lo que finalmente reconstruí. No saldrá mal». «No puedes prometer eso». «No», admitió. «Pero puedo prometer que pelearé por ti con todo lo que tengo. Puedo prometer que si me das una oportunidad, nunca te haré sentir que eres menos que extraordinaria. Y puedo prometer que pase lo que pase, protegeré tu carrera. Ese es un contrato legal si lo necesitas». A pesar de Binti, todo, a pesar del miedo y la duda, Layla sintió una risa burbujeando en su pecho. «¿Estás ofreciendo ponerlo por escrito?» «Firmaría cualquier cosa que te hiciera sentir segura», respondió con completa seriedad. Era absurdo, era imposible. Era todo lo que Layla se había dicho que no podía tener. Y aún así, mirando al hombre que había pasado 3 meses conociéndola no como empleada sino como persona, que había escuchado sus opiniones y desafiado su pensamiento y recordado que su abuela era de Beirut, ella se encontró asintiendo. «Está bien, una oportunidad». El alivio que iluminó el rostro de Rashid era hermoso y aterrador. Antes de que Layla pudiera procesar lo que estaba pasando, él había tomado sus manos, sosteniéndolas entre las suyas como objetos preciosos. «No te arrepentirás de esto», prometió. «Probablemente lo haré», respondió ella honestamente. «Pero aparentemente soy lo suficientemente tonta para intentarlo de todos modos». Se quedaron así por un momento, manos entrelazadas, 2 personas equilibrándose en el precipicio de algo que los cambiaría irrevocablemente. Y cuando Rashid lentamente, dándole toda oportunidad de retirarse, inclinó su cabeza hacia la de ella hasta que sus frentes se tocaron, Layla cerró sus ojos y se permitió creer, solo por un momento, que tal vez los cuentos de hadas podían existir fuera de libros. Lo que ninguno de ellos sabía era que en 3 horas, cuando Sheikha Fátima al-Mansur llegara con Yasmín, al-Qasimi, una heredera de 28 años educada en Sorbonne, con conexiones con 4 de las familias más poderosas de Medio Oriente, comenzaría una batalla que probaría exactamente cuánto estaban dispuestos a arriesgar, y que antes de que terminara, Layla Hashimi
Tendría que decidir si su amor era lo suficientemente fuerte para soportar no solo desaprobación, sino la crueldad calculada de un mundo que la veía como una amenaza a un orden establecido. Pero por ahora, en la privacidad de su oficina, mientras el sol de la tarde pintaba Dubái en tonos de oro y ámbar, se permitieron solo ser Rashid y Laila, dos personas que se habían encontrado en el momento más improbable y se atrevían a imaginar un futuro juntos. Los cuentos de hadas, después de todo, tienen que empezar en algún lado. Generalmente es justo antes de que llegue el dragón. Sheikha Fátima Al-Mansur llegó como una tormenta con perlas y perfume de Chanel No. 5. A sus 58 años, era una mujer que había dominado el arte de ser simultáneamente encantadora y absolutamente aterradora, con un gusto impecable y una voluntad de hierro forjada en décadas, navegando la política de las familias más poderosas del Golfo. Rashid la encontró en su penthouse privado, un espacio que generalmente era su santuario, pero ahora se sentía como territorio enemigo. Ella estaba sentada en el sofá de seda blanca, perfectamente compuesta en un elegante abaya azul medianoche con bordados de hilo de plata. Su hijab arreglado con precisión que hablaba de horas con estilistas personales. Junto a ella estaba Yasmín Al-Qasimi, exactamente el tipo de mujer que su madre había estado presentándole durante años. Hermosa en la forma pulida y perfecta de alguien que había tenido cada ventaja, con maquillaje sutil, joyería de buen gusto y una sonrisa que estaba calculada para encantar. Pudo ver la inteligencia en sus ojos, el cálculo detrás de su postura relajada. Yasmín no era una víctima en esto. Era una jugadora dispuesta en el juego de alianzas matrimoniales. Rashid, Habibti, su madre se levantó, besándolo en ambas mejillas con afecto genuino que siempre complicaba su enojo. ¿Te ves cansado? ¿Trabajando demasiado otra vez? Hola, madre. Yasmín asintió cortésmente a la mujer en el sofá, quien le devolvió la sonrisa con confianza ensayada. Yasmín acaba de regresar de París, donde completó su maestría en Economía Internacional. Pensé que ustedes no tendrían mucho de qué hablar. La voz de su madre era dulce como miel envenenada. Rashid se sirvió té solo para tener algo que hacer con las manos. Madre, ¿sabes por qué estás realmente aquí? Los rumores que escuchaste. Fátima no se inmutó. Rumores de que mi hijo, heredero de un imperio construido durante 3 generaciones, está considerando una relación inapropiada con una empleada, una relación con una mujer extraordinaria que respeto profundamente, corrigió con firmeza. Yasmín se aclaró la garganta delicadamente. Tal vez debería darles privacidad. No, dijo Rashid y su madre simultáneamente. Después se miraron con entendimiento mutuo. Esto era una guerra y ambos sabían que los testigos importaban. Rashid. Su madre habló en el tono que había usado cuando era niño y había decepcionado sus expectativas. Entiendo que esta joven es competente en su trabajo, pero confundir gratitud profesional con sentimientos románticos es... No estoy confundido. Se sentó frente a ellas, su postura irradiando la autoridad que había cultivado, dirigiendo negociaciones de miles de millones. Laila es brillante, íntegra y me desafía de formas que nadie más se atreve. Y sí, tengo sentimientos por ella. ¿Sentimientos? Fátima casi rió. Rashid, el matrimonio en nuestra posición no se trata de sentimientos. Se trata de alianzas, estabilidad, preservar lo que tu abuelo construyó. El abuelo se casó con la abuela porque la amaba, contraatacó, contra las objeciones de su familia, y casi destruyó la compañía en el proceso. Tomó 20 años reparar esas relaciones. Su madre se inclinó hacia adelante. No te pido que seas infeliz. Yasmín es educada, comprende nuestro mundo, trae conexiones que expandirían nuestro alcance a
No amo a Yasmín. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Yasmín, para su crédito, no se inmutó. Y yo no te amo a ti, Rashid. Pero el amor no es requisito para una asociación exitosa. Para mí sí lo es. Se puso de pie, moviéndose hacia el ventanal que daba a la ciudad que amaba. He pasado toda mi vida siendo quien todos necesitan, haciendo las elecciones correctas, los movimientos estratégicos, y me despertaba cada mañana sintiéndome vacío. Entonces toma una amante discreta, sugirió su madre con pragmatismo brutal. Cásate apropiadamente, ten herederos y mantén tus asuntos privados. Así es como se ha hecho siempre. La sugerencia lo enfureció de formas que no podía articular completamente. Layla merece más que ser un secreto sucio. Merece respeto, compromiso público, todo. Lo que ella merece, la voz de su madre se endureció, es irrelevante comparado con tu responsabilidad hacia esta familia. Rashid, si procedes con esto, habrá consecuencias. Los inversores cuestionarán tu juicio. Las familias aliadas se sentirán insultadas. Tu padre, mi padre ha estado demasiado ocupado expandiendo el imperio para tener opiniones sobre mi vida personal en años, interrumpió Rashid. Esto no es sobre él. Es sobre ti controlando cada aspecto de nuestras vidas porque no puedes soltar el poder. El silencio fue glacial. Fátima se puso de pie lentamente, su dignidad envuelta alrededor de ella como armadura. Entiendo, has tomado tu decisión. Sí, entonces espero que esta mujer valga lo que está a punto de costarle a esta familia. Se volvió hacia Yasmín. Discúlpanos, querida. Parece que este viaje fue innecesario. Después de que se fueran, Rashid se quedó solo en el silencio de su penthouse, su corazón latiendo con adrenalina y terror. Había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás ahora. Tomó su teléfono y escribió a Layla. Necesito verte, por favor. Su respuesta llegó en segundos. ¿Estás bien? Estaré mejor cuando te vea. Se encontraron en la terraza del edificio, el mismo lugar donde meses atrás habían compartido dolor y soledad. Ahora compartían algo más complicado y más precioso. Layla llegó, con ropa casual, jeans y un suéter simple, su hijab color crema ondeando en la brisa nocturna. Sin maquillaje, sin pretensiones, solo ella misma. Y Rashid pensó que nunca había visto algo más hermoso. Tu madre vino, dijo ella. No era una pregunta, y se fue sabiendo exactamente dónde estoy parado. Le contó todo. La confrontación, las amenazas veladas, su declaración irrevocable. Layla escuchó en silencio, sus ojos reflejando las luces de la ciudad abajo. Cuando terminó, ella habló, suavemente. Acabas de poner en riesgo tu relación con tu familia por alguien que conociste hace 3 meses. No, corrigió, tomando sus manos. Puse en riesgo vivir una mentira cómoda por una oportunidad de algo real. Rashid, las consecuencias, enfrentaré lo que venga. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Respiró profundo. Layla Hashimi, sé que es rápido, sé que es complicado, pero estos 3 meses contigo han sido más reales que los 32 años antes, y necesito saber si existe alguna posibilidad de que puedas sentir lo mismo. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Layla. Tengo miedo. Yo también. Limpió sus lágrimas con sus pulgares, pero tengo más miedo de dejarte ir y pasarme la vida preguntándome qué habríamos podido ser. Tu familia me odiará. Algunos lo harán, otros aprenderán a verte como yo te veo. Sonrió suavemente. Khalid ya está de tu lado. ¿Y si no funciona? ¿Y si el peso de tu mundo aplasta lo que sentimos? Entonces al menos habremos intentado, al menos habremos sido valientes. Descansó su frente contra la de ella. Pero Layla, necesito que estés segura. No haré esto a medias. Si dices sí,
Pelearé por ti con todo lo que tengo, pero tienes que querer esto también. Layla cerró los ojos, sintiendo el calor de su presencia, el latido constante de su corazón contra el suyo. Pensó en su padre, quien había vivido creyendo que el amor y la verdad valían cualquier precio. Pensó en los 5 años que había pasado invisible, segura pero vacía, y tomó la decisión más aterradora y valiente de su vida. Sí, susurró. Sí, quiero intentar esto. Contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Rashid podría haber alimentado toda la ciudad. Sí, pero bajo una condición. Lo que sea. No me protejas de la realidad. No me escondas de las partes difíciles. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como socios iguales. Socios iguales, acordó, sellándolo, con un beso en su frente que se sintió como una promesa y una bendición. Los siguientes 2 meses fueron simultáneamente los más difíciles y felices de la vida de Layla. Rashid hizo público su relación de forma gradual, pero inequívoca. Cenas en restaurantes exclusivos, eventos de caridad donde aparecían juntos. Finalmente una entrevista donde mencionó estar en una relación seria con alguien extraordinario. La reacción fue exactamente tan brutal como esperaban. La madre de Rashid se negó a hablarle durante semanas. Algunos socios comerciales cuestionaron su juicio. Las redes sociales explotaron con especulaciones, muchas crueles sobre la mujer misteriosa que había casado al jeque soltero más codiciado de Dubái. Pero también hubo sorpresas. El padre de Rashid, usualmente distante, lo llamó para decir simplemente: si ella te hace feliz, entonces tiene mi bendición. Khalid se convirtió en su aliado más feroz, defendiéndola en reuniones familiares. Y lentamente, a medida que las personas que importaban conocían a Layla, vieron lo que Rashid había visto. Una mujer de sustancia, inteligencia y gracia que amaba a Rashid por quien era, no por lo que poseía. El punto de inflexión llegó durante una cena familiar tensa 4 meses después de su primera conversación. Fátima finalmente había acordado conocer a Layla formalmente, una prueba que ambos sabían podía determinar su futuro. Layla llegó vestida con respeto, pero sin disculparse. Un vestido modesto color esmeralda, su mejor hijab, joyería simple. Cuando Fátima la evaluó con ojos que habían juzgado a generaciones de mujeres, Layla no bajó la mirada. «Entonces tú eres la que ha cautivado a mi hijo», dijo Fátima en árabe formal. «Soy la que lo ama», respondió Layla simplemente, «y soy la que es amada por él». El amor es fugaz. El verdadero amor es resistente. Layla se inclinó ligeramente hacia adelante. «Sheikha Fátima, entiendo tus preocupaciones. No traigo conexiones, familiares o riqueza, pero traigo lealtad inquebrantable, trabajo duro y un compromiso de honrar lo que tu familia ha construido. No busco reemplazar tradiciones, sino honrarlas mientras construimos algo nuevo». Fátima estudió a la mujer joven frente a ella, buscando grietas, debilidad, agenda oculta, pero encontró solo sinceridad directa y una fuerza tranquila que reconocía porque alguna vez la había poseído ella misma, antes de que décadas de política la hubieran endurecido. «Mi esposo me eligió contra las objeciones de su familia», dijo finalmente, su voz más suave. «Pasé 20 años demostrando que merecía mi lugar. ¿Estás preparada para eso?» «Llevo años demostrando mi valor», respondió Layla. «Una batalla más no me asusta». Algo casi parecido a respeto brilló en los ojos de Fátima. «Entonces, quizás hay esperanza para ti después de todo». No fue una aceptación completa, pero fue un comienzo. 6 meses después, en una noche perfecta de octubre, cuando el
calor del desierto finalmente había cedido a temperaturas suaves. Rashid llevó a Laila de regreso al restaurante Al-Firdaus, donde todo había comenzado. Habían reservado el lugar completo, las mesas vacías excepto por una junto al ventanal donde una vez ella le había servido agua sin saber que cambiaría ambas vidas. ¿Recuerdas la primera vez que hablaste conmigo?, preguntó Rashid mientras se sentaban. Recuerdo pensar que probablemente me despedirían, rió Laila. Recuerdo pensar que acababa de conocer a la mujer más valiente que existía. Tomó su mano a través de la mesa. Laila, estos meses contigo han sido una revelación. Me has mostrado lo que significa vivir auténticamente, amar sin reservas, ser valiente cuando es más fácil ser seguro. Rashid, déjame terminar. Sonrió nerviosamente y Laila se dio cuenta con sobresalto que estaba temblando. Has convertido mi mundo de transacciones en algo real. Has tomado mi vida cuidadosamente controlada y la has llenado de risa espontánea y conversaciones de medianoche y debates apasionados, sobre todo desde política hasta el mejor tipo de shawarma. Se levantó lentamente y el corazón de Laila comenzó a acelerarse cuando se arrodilló junto a su silla. Me enseñaste que el verdadero valor nunca está en cuentas bancarias o títulos heredados. Está en integridad, en coraje, en la elección de hablar cuando el silencio es más seguro. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. Laila, Hashimi, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, mi socia, mi igual en todas las cosas? Abrió la caja revelando un anillo. No el masivo diamante que su posición podría exigir, sino algo más significativo. Una esmeralda rodeada de diamantes más pequeños, el diseño claramente personalizado. La esmeralda es de Líbano, explicó suavemente, por tu abuela. Los diamantes representan los 8 idiomas que hablas. Y el oro fue forjado de joyas que perteneció a mi abuelo, el hombre, que me enseñó que el amor vale más que los imperios. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Laila ahora. Es perfecto. ¿Eso es un sí? Sí. Rió a través de las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. Cuando deslizó el anillo en su dedo, el restaurante estalló en aplausos. Laila miró alrededor sorprendida para ver que no estaban solos después de todo. Amira estaba ahí, llorando felizmente. Khalid sonreía con orgullo fraternal. Y en la mesa del fondo, vestida elegantemente y aplaudiendo con dignidad reservada, estaba Sheikha Fátima Al-Mansur, ofreciendo su bendición de la única forma que sabía, con presencia. Rashid la levantó, girándola mientras ambos reían con la alegría pura de dos personas que habían apostado todo por el amor y ganado. «Te amo, Laila Hashimi», declaró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Te amo, Rashid Al-Mansur», respondió ella, su voz firme y segura. «Mi socio, mi igual, mi hogar». Cuando se besaron, sellando promesas ante testigos que los habían visto luchar por este momento, todo el restaurante celebró, porque esta no era solo otra boda de jeque, era una historia sobre coraje. El coraje de una mujer de hablar cuando el silencio era más seguro y el coraje de un hombre de elegir el amor sobre la conveniencia. Y mientras Dubái brillaba afuera de las ventanas, dos personas que se habían encontrado en el momento más improbable se sostuvieron el uno al otro, sabiendo que los desafíos vendrían, pero enfrentándolos juntos. Porque el verdadero amor, descubrieron, no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien imperfecto y elegirlos todos los días, a través de críticas familiares y presión social y todos los obstáculos que el mundo coloca en el camino. Y cuando lo haces, cuando te atreves a ser valiente, cuando el miedo grita que retrocedas, creas algo que ningún imperio podría comprar y ninguna tradición podría contener. Una historia de amor que transforma no solo
no vidas, sino todos los que la presencian, recordándoles que la grandeza verdadera nunca está en lo que heredas, sino en lo que eliges, y que el coraje más extraordinario a veces viene en la forma de una mujer con 8 idiomas y un corazón lo suficientemente grande para transformar el mundo de un jeque. Y vivieron no un cuento de hadas perfecto, sino algo mejor, una vida real, construida en elecciones valientes, amor resistente y la promesa inquebrantable de ser, siempre, exactamente, quienes eran destinados a ser. Juntos, fin.